Hey, buenas a todos amigos, qué bueno tenerles aquí con nosotros para el repaso de la lección de hoy. ¡Feliz día! Feliz día, sí, yo soy Kevin. Yo soy Mirla. Queremos agradecer antes a las personas que nos están dando su soporte. Tenemos aquí a varios que se han unido en las últimas horas. Se trata de, Ade López. También se trata de Marlon Enciso Acuña, bienvenido. Carlitos Vázquez, Cintia Juliana, Espinosa de Pérez, Melvin Colop y Walditrudis Garces Romero, a quien le damos la bienvenida y agradecemos y animamos a que sigan con nosotros en estas transmisiones. Vamos a la lección de hoy, Mirla. Vamos a la lección de hoy, que toca la oración de Daniel. Antes quisiéramos recordarles que pueden dejar sus comentarios a la lección, por supuesto, para nosotros al leerlo poder informarnos más también y compartir más con ustedes, ¿ya? Martes 11 de febrero, la oración de Daniel. Lee este texto, Mirla. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante que la oración sea en secreto? Es que cuando tú oras en secreto, tú abres tu corazón con sinceridad y Dios puede ver lo más profundo de tu ser, ¿no? Secreto, puedes tú ¿no? derramarte hacia Él y ser más sincero cuando te expresas ante Dios. Yo creo que la oración en secreto vale mucho. Es importante que uno, aparte, en un lugar especial, pueda arrodillarse a orar. Y de verdad, amigos, yo lo he experimentado y es maravilloso. Uno se conecta de una manera sublime, ¿no? O sea, no digo que la oración en público no sea buena, pero hay mucha gente que cuando oran en público pues exageran y duran media hora, 40 minutos. Yo creo que la oración en público no debe ser así, debe ser breve, corta, porque hay gente mayor, niños también. Debe ser concisa, pero en secreto ahí es que usted tiene ya que desbordarse y ya no ve tiempo. Exactamente. Tenemos aquí un comentario, en realidad un saludo de nuestro amigo Gustavo José Soto. Buen Qué día. bueno. Hola, dice, buen día, bendiciones, soy de Resistencia Chaco, Argentina. Qué bueno saber que nos están escuchando en Argentina. Te deseamos que tengas un buen día y gracias por unirte a este repaso. Queremos saber también en directo, porque al final, cuando pase el día entero, hay un montón de saludos en Facebook, que de tal lugar, pero es la primera vez que nos saludan en directo, así que se agradece. Gracias. Tengo varios espectadores ahora. Escriban sus saludos de dónde nos escriben para comunicarnos más y mejor. Y gracias por el like, ¿no? Gracias. Por el like. Seguimos, bueno, hemos hecho un comentario sobre la oración. La oración en secreto. La oración en secreto. Y en público también. Lee Daniel 6:10. ¿Por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? O sea, porque él se da a demostrar. Bueno, arriba ahí hay un texto que nos indica que la oración en secreto es en buena. secreto es sugerente. Daniel 6:7 es el texto, ¿verdad? 6:10. 6:10. Vamos a verlo. Cuando Daniel supo, leo yo, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pero dice como lo solía hacer antes. Seguro que él ya antes lo hacía, pues. Por supuesto. Y lo hacía porque cuando la costumbre hebrea antigua era pues orar en dirección a Jerusalén, ¿no? Entonces abría sus ventanas, dice. No creo que sea una oración en público. Bueno, está en su aposento, obviamente. Sino que él abre sus ventanas para estar en dirección a su tierra. Solo que se ve todo, ¿no? Claro, es una oración en secreto, yo diría eso, pero en las costumbres del antiguo cercano oriente, orar dirigiéndose hacia un punto era una costumbre muy, muy difundida. Hasta hoy los musulmanes hacen eso. Hacen eso, hacia su mezquita, ¿no? Hacia la Meca. Hacia su mezquita. Puede estar en cualquier parte del mundo, pero siempre procuran orar dirigidos hacia la Meca. Y es interesante eso porque Daniel hacía algo semejante, ¿no?
Tenemos otro saludo de Ángel Ávaro Guaracha. Bienvenido, Ángel. Buen día, pastor. Qué bueno que transmita lecciones por de Juliaca. Soy Saludos. de Juliaca. ¿Cómo estás, amigo? Cuando estuvo por aquí era mi profe de Biblia. Sí, claro. Bendiciones para su familia. Gracias, Ángel. Gracias por darnos ese soporte. Qué bonito. Sí. Ok. Entonces, ¿por qué Daniel? Un ratito, vamos a ver la lección. ¿Por qué Daniel? Simplemente no ora sin que nadie lo vea. Es buena la pregunta. Es buena. Bueno, era su costumbre hacerlo así. Bueno, dice que era su costumbre. Pero también dice al inicio que cuando él escuchó el edicto comenzó a abrir sus ventanas. Pero al final dice que era su costumbre. Entonces ahí como que un poquito Quizá también sea una forma de decir claramente que él no iba a acatar una ley que vaya en contra de su adoración a Dios. Y Daniel, pienso que en ese momento sabía que todo este edicto era en realidad para entramparle a él, porque él después lo escribe así, o sea, él es el escritor de esta historia y él dice, como vimos los días anteriores, que todo esto se hizo para crearle o ponerle una trampa a él mismo. Entonces estaba enterado de eso, y él de manera, no diría desafiante, sino abierta, clara, quería confirmar que... A pesar de que la oración en secreto con tu habitación cerrada, también Dios la oye. Él podía, ahora que lo pienso, seguir orando así, no había problema. Él podía cerrar las puertas de su ventana y orar en secreto, sobre todo porque estaba frente a un peligro. Podía decir, bueno, Dios me escucha igual y estoy frente a un peligro, así que voy a orar así y no voy a tener problemas con ellos y voy a seguir bien. Habrá demostrado, no tengo temor. Yo amo a mi Dios y lo voy a adorar pese o cueste lo que cueste, ¿no? Creo que hay más. Creo que hay también, yo quiero que ustedes sepan que su edicto no lo voy a respetar porque para mí primero está Dios. En pocas palabras, me resbala. Algo así. Y es interesante eso porque en Hechos aparece algo semejante, Hechos 5:20, si no me equivoco, en donde el discípulo Pedro le habla a sus oyentes y le dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estas historias nos preparan, amigos, quiero cambiar la vista, estas historias nos preparan porque las profecías es eso lo que nos va a ocurrir. Nos van a obligar a adorar a la imagen de la bestia, nos van a obligar a adorar en el día que Dios no pidió adorar. Negar nuestra fe. Y nos van a pedir negar nuestra fe y nosotros podríamos ocultarnos, ¿no? Y seguir adorando a nuestro Dios, pero la actitud de Daniel no es de ocultarse, sino de ser abiertos, sino abiertamente de mostrar su adoración. Interesante. Entonces, cuando esos momentos lleguen del tiempo del fin, al contrario de nosotros avergonzarnos o protegernos ocultando nuestra fe, tendríamos que, como Daniel, abrir las ventanas de nuestra casa, de nuestra habitación y dejar que los demás vean que nosotros adoramos a Dios. Y será en este contexto el día en que Dios pidió la adoración. Entonces, muy pero como dijimos al principio, la adoración también, o sea, la oración en secreto en tu aposento es muy bonito. O sea, en su habitación oren, derramen su corazón hacia Dios, háblense a profundidad. Él les va a escuchar. También Él le va a escuchar. Daniel es un estadista experimentado, pero sobre todo es siervo de Dios. Como tal, es el único miembro del gobierno que puede entender qué hay detrás del decreto del rey. Para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino, pero para los conspiradores es una estrategia para deshacerse de Daniel. Por eso él lo hizo, ¿no? Él sabía, ¿no? Por eso él lo hizo. Él sabía. Por eso lo hizo. Dale lectura a lo que sigue, Mirla. Aquí. Veamos. Por supuesto, las verdaderas causas y motivos que están detrás de la trama se encuentran en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, en el 539 a.C., Daniel ya ha recibido las visiones registradas en Daniel 7, en el 553 a.C. y 8, 551 a.C. Claro. Por ello, puede entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. Entonces, que la guerra entre Dios es no con carne, sino entre espíritus, ¿no? La visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo y la ayuda consoladora del ángel intérprete, de Daniel 7,
pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis. Quizá también reflexionó en la experiencia de sus compañeros que fueron lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor. O sea, él miraba no lo que estaba pasando en su momento, sino la profecía que él había ya tenido en revelación, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sí, uno lee Daniel 6 y luego piensa, las profecías del tiempo del fin están todavía en Daniel 7 y 8, ¿no? Pero Daniel 7 y 8, aunque aparecen en la Biblia después de esta experiencia de Daniel, en realidad él ya había recibido esa visión históricamente antes, y que él ya sabía eso, ¿no? Gustavo José Soto nos ha escrito, Mirla. Pido oración para que no deje de ir a la iglesia como yo me manejo en silla de ruedas, hace 2 años me bauticé. Mire, vamos a orar por usted, hermano. No desista en su fe. Donde quiera que usted esté, el Señor le va a escuchar, el Señor va a estar presente y atento a usted. Mantenga el buen ánimo a pesar de todo y hay que sobreponernos. Recordemos que nuestra vida en esta tierra no es el final. Claro que no. Sino que hay mucho más. Y el allá. estado de ánimo influye mucho en el bienestar físico. Es importantísimo, es importantísimo. Ok, vamos a continuar con esta lectura. Tenga seguro, Gustavo José Soto, que vamos a estar orando por usted. Por lo tanto, él no cambia sus hábitos devocionales, se refiere a Daniel, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. Era habitual. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios salvo al rey, Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración. Durante esos 30 días críticos, él es minoría absoluta, ya que es el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios a punto de entrar en conflicto con el decreto real. Vimos que le pasó a sus amigos. O sea, era el único, ¿no? Los demás, ya sea por convicción o por miedo, acatarían de plano, o sea, todo lo que se diga como ley de Media y de Persia. Pero Daniel sería el único en oponerse radical y abiertamente, valientemente. Por eso digo, igual que sus amigos, ¿no? Con el rey Nabucodonosor, él había dictado su decreto y ellos se mantuvieron firmes de manera abierta, ¿no? Acá es interesante, Darío es un nuevo rey, ¿no? Darío no conoce muy bien todavía a Daniel. En cambio, Nabucodonosor ciertamente había visto algo a Daniel y sus amigos después de la prueba de la comida en Daniel 1. Y a Daniel lo conocía después de Daniel 2 como un intérprete importante y como un personaje importante. Pero aquí era nuevo Darío, frente a Darío. Ahí va a ver pues el poder de Dios. Mediante su vida de oración pública demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede a su lealtad al rey y decreto irrevocable. Ahí demuestra que su fidelidad no es ni siquiera de este mundo, va más allá. Hay que considerar también, amigos, lo siguiente, y es que en este contexto Daniel se estaba poniendo en un claro peligro, y no le preocupaba las consecuencias de lo que él estaba haciendo, si él tenía que morir o si él tenía que pasar alguna pena, sino que antepuso a Dios en primer lugar. Antes que su propio bienestar. Gracias por el me gusta a Lina y Javier Machaca también y Ángel Ávaro. Bueno, seguimos leyendo, no vamos a ir hasta tarde. Vamos a ver. Continuamos. Hay una pregunta. Una última. Lee Hechos 5, 27 al 32. ¿Sí? Vamos a darle una mirada a Hechos 27, ¿verdad? 5, 27 al 32. 5, 27 al 32. Vamos allá. Hechos 5, 27. Listo, ya está encontrado. 32. Ya está. Muy bien. Empiezo aquí. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandé estrictamente que no enseñases
en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que dijimos al principio, ¿no? Este es el 5:29 era. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Clarísimo, clarísimo. Justo era el texto que estaba mencionando respecto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. ¿Cuál será la pregunta? Aunque esta advertencia es clara, ¿por qué el actuar en contra de las leyes humanas siempre debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo estar seguro de que lo que yo hago es lo correcto, lo ideal? Claro, porque alguna persona podría pensar... Pero Dios no ve a mí mal, Él va a querer que yo viva, que yo esté bien y feliz. Entonces, vamos a pedir un permisito a Dios, como dicen algunos. Entonces, hacen las cosas según lo que piensan ellos, no según la voluntad. Sí. ¿Cómo saber eso? El asunto es que, en realidad, la siguiente parte explica, mira, piensa en aquellos que murieron antes que traicionar una creencia o un sistema de creencias que creían que era correcta. Entonces, uno sabe la voluntad de Dios cuando uno ve que el principio, la creencia, se mantiene en alto, ¿no? No pisoteándola. Por ejemplo, yo pienso en los incas. Los incas que se opusieron a la corona española que venía a conquistarles. O sea, ellos traían el cristianismo, los españoles, pero los incas, que eran paganos, muchos de ellos murieron a causa de su sistema de creencias. Igual también los valdenses. Pero ellos pensando que era lo correcto. Pero en cambio los valdenses sí estaban en lo correcto. Una pregunta muy, muy interesante para analizar, porque puede ser que nosotros tengamos una creencia que no sea la correcta y que por eso intentemos mantenernos fieles a ese sistema de creencias. Por ejemplo, las personas que del 11 de septiembre, ¿no? Los de la yihad, los musulmanes, tienen un sistema de creencias y ellos pensaban que estaban siendo fieles a la verdad, ¿no? A su verdad o a su manera de interpretar lo que era correcto, cuando bíblicamente no lo es, pero ellos murieron por eso. Por eso. ¿Cómo yo saber que lo que hago realmente va conforme a la voluntad de Dios? Hay una forma y pienso que es la única manera, que es a través del texto bíblico y de una lectura consciente, concienzuda, y una lectura también en consenso. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que entender que nosotros mismos somos un punto de vista en las Escrituras y que la iglesia no está conformada por individualidades, sino por un pensamiento colectivo. Por ejemplo, si usted llega y cree que ha encontrado una nueva luz en las Escrituras, compártala con alguien que pueda confirmar eso. Puede compartirla con su pastor, el cual es teólogo. Entonces, cuando usted comparte lo que usted cree que va descubriendo, se va dando cuenta de que otro punto de vista lo ve desde otra perspectiva, lo ve de otro modo, y eso puede darle una visión más amplia y darse cuenta que quizá no estaba usted en lo correcto. Al fin y al cabo también nuestras doctrinas se han seleccionado en consenso, ¿no? Han sido consenso. confirmadas en consenso a través de la reunión que hace mundial la iglesia, ¿no? El consenso es valiosísimo. El consenso significa que un grupo de teólogos en la iglesia estudia un tema y llega a una decisión unánime. Cada uno tiene su punto de vista, pero llega a una decisión unánime. Eso es lo que pasó con la última creencia que se añadió el 2005, entre el 2005 y 2006, fue el 2005, la creencia creciendo en Cristo, ¿no?
que fue escalando a través de los niveles de campo de la iglesia y llegó a formarse una comisión de teólogos para que estudiaran el asunto y llegaron a un consenso de que sí era necesario hacer ese añadido en el sistema o en la declaración de creencias adventistas del séptimo día. Y ahí está pues la intervención divina, Exacto. en ese mismo consenso. Entonces Dios se revela a través del consenso de la iglesia. Entonces, si usted tiene una idea muy particular respecto a la vida sin comer carne, por ejemplo, o respecto al santuario, una idea muy puntual, antes de compartirla como si fuera una cosa consensuada, comparta con alguien que le pueda dar una visión más amplia y quizá usted confirme su pensamiento o definitivamente llega a la conclusión de que no es el correcto. Al final, la voluntad de Dios, hermanos y amigos, se encuentra en la Biblia. Ahí está todo lo que usted necesita saber de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo seguir, cómo acercarse a Dios, qué es lo que Dios desea para usted. Fuera de eso no hay nada más. No hay nada más. La cual es interpretada individualmente y luego es llevada a un consenso. Nunca olvides esa porque parte. hay interpretaciones también erradas. Sí, hay interpretaciones. Hay que tener cuidado también. Y dan vuelta ahí por las redes sociales, por Facebook, por la web en general. Y uno debe estar alerta, puesto que son ideas, muchas de ellas interesantes. A veces son inicios de investigaciones más profundas, pero uno debe de tener la madurez y la responsabilidad para compartir con alguien que ha estudiado un poco más o con alguien que tenga más herramientas bíblicas o teológicas e ir llegando a un consenso. Lo mejor es consultar con su pastor, puesto que su pastor tiene formación teológica. Entonces eso es una maravilla, algo que como iglesia adventista tenemos, que son teólogos, ¿no? Al final Daniel sabía cuál era la voluntad de Dios por revelación, ¿no? Por revelación. Y se mantuvo fiel a eso. Entonces es un ejemplo para nosotros también. Por revelación de Dios directa y porque un ángel, el ángel de Dios, en este caso Gabriel, le interpretó esa revelación. O sea, Daniel lo tenía más que claro. Hoy estaba segurísimo, por eso él no dudó ni Clarísimo. pestañona, él se mantuvo firme y fiel en lo que era la verdad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Qué buena pregunta. Muy buena. Llévela a su clase de escuela sabática este fin de semana y consulte a su pastor también, porque esta pregunta es muy buena. Es muy buena, la verdad. Nos pone a pensar. No lo olvide. Todo está en el texto bíblico y hay que buscar también el consenso de la iglesia para ver, porque uno es un punto de vista, pero otro punto de vista puede darnos otro panorama y otra visión del mismo texto. Hemos tenido espectadores online, gracias por sus comentarios también, la verdad lo hemos disfrutado mucho esta lección compartiendo con ustedes. Deseamos que tengan un gran día, ¿verdad, Mirla? Claro que sí, que Dios les bendiga y recuerden, la oración tiene poder. Ore a Dios. Mucho poder. Ore a Dios, lea el texto bíblico, que Dios le bendiga mucho, que tengan un feliz resto del día. Nos vemos mañana a la misma hora aproximadamente, el mismo canal de Facebook y estamos en contacto. Denle me gusta al vídeo y compártanlo. Sean felices, amigos. Hasta Bendiciones, luego. hasta luego.